Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo desde Stereo Vida en el 100.1 de su FM en Cancún, Quintana Roo. Somos Ministerio Internacional Casa de Santidad y estamos en su programa Shalom, Paz en tu Hogar. Pues hoy vamos a tener un programa diferente. De hecho, me acompaña aquí en la cabina Bruno Tapia. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos están sintonizando. Le queremos mandar un saludo a todas las personas que nos siguen igual a través de nuestras redes sociales. Facebook nos encuentran como Ministerio Internacional Casa de Santidad. Y también estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Bueno, son las 3:06 de la tarde y vamos a ver ahora un tema diferente a lo que habíamos estado viendo. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a leer en Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 4. Efesios capítulo 6 del 1 al 4. Ok. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí. Bueno, pues esta porción nos va a llevar a hablar de este tema tan importante que es honra a tu padre y a tu madre. Por alguna razón, durante mucho tiempo, muchas denominaciones y muchos teólogos creen que los mandamientos de Jehová Dios Padre fueron cambiados cuando vino Jesús al mundo y que las cosas que Dios Padre estableció para su pueblo pues eran ya abrogadas y ahora había mandamientos nuevos especialmente para eso que llamamos iglesia. Y esta porción nos va a ayudar a entender y a aprender algo muy importante. En esta porción estamos prácticamente viendo cómo Rabí Shaul, el apóstol Pablo, está escribiendo una carta a los creyentes en Éfeso. No sabemos cuántas personas o cuántas congregaciones había en ese tiempo, pero él les está escribiendo y les está diciendo algo que es muy importante. Lo que acabas de leer, Bru, nos ayuda a entender que, según Pablo o Rabí Shaul, realmente la Torá no ha sido abrogada, porque aquí los está exhortando a cumplir con uno de los mandamientos en la Torá. ¿Qué nos puedes decir acerca o qué piensas acerca de esto? Sí, de hecho, pues quiero resaltar lo que usted está mencionando, de que ese es un mandamiento que ya estaba establecido desde Éxodo. Para los que no están acostumbrados al Antiguo Testamento, está en Éxodo 20 y el versículo es el versículo 12.
que es donde se menciona, es igualito, exactamente como lo menciona Shaul en Efesios 6, igualito está, lo voy a leer rápidamente. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Solo decir que si lo comparamos con Efesios, pues simplemente Shaul les está recordando que es un mandamiento y aparte con esa promesa de alargar los días en la tierra. De hecho, en Efesios 6, él hace la aclaración. Dice: es el primer mandamiento dado por Dios con una promesa. Entonces es muy interesante. Toda esta situación del Nuevo y el Antiguo Testamento es un error teológico creado por seres humanos, no es la palabra de Dios. Realmente no hay separación entre uno u otro. El nuevo no sustituye al antiguo. Y para muestra estamos viendo lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces Pablo, fíjense qué importante. Rabí Shaul está exhortando a todos los creyentes en Éfeso, que era una ciudad prácticamente gentil, eran ciudadanos que no habían, hasta antes de conocer a Yeshua, Jesús nuestro Mesías, difícilmente habían escuchado la Torá o los mandamientos de Dios. Tal vez por referencias, a lo mejor conocían a algún judío, sabían un poco acerca de sus tradiciones o algo, pero aquí Pablo, la intención de su carta es instruirlos en los mandamientos de Jehová Dios Padre. Entonces está aprovechando esta ocasión para exhortarlos en este mandamiento tan importante que es honrar a tu padre y a tu madre. Y de hecho vemos muchas situaciones dentro de la palabra que nos ayudan a entender cómo para Dios era algo tan relevante el honrar a nuestros padres, porque de manera indirecta Él es nuestro Padre. De hecho, Él se reveló desde el primer testamento, se revela así, como nuestro Padre. Entonces, ¿cómo vamos a honrar a nuestro Padre o a nuestra Madre si no sabemos honrar y respetar a Dios? Y viceversa, ¿cómo vamos a honrar a Dios si no honramos a nuestro Padre y a nuestra Madre? Entonces es un tema muy interesante. Sí, ahora sí que pues desde la infancia pues sabemos que siempre hay una figura pues materna o paterna que, bueno, yo recuerdo desde niño pues veía a mis papás como un ejemplo, ¿no? Obviamente conforme vas creciendo pues te das cuenta que a veces pues, y más que nada en la adolescencia, ¿no? que uno ya quiere gobernarse solo. Y hasta cierto punto pues te quieres brincar esa autoridad de los padres. Sí, es una etapa difícil, es una etapa donde prácticamente se está acabando de formar nuestro carácter, porque empieza con la instrucción desde pequeños. Mucha gente no lo sabe, pero nuestro carácter se forma desde que somos instruidos como bebés y luego como niños. Ya para la adolescencia y la etapa preadulta, ya prácticamente se está terminando de formar nuestro carácter. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Imagínense un hogar donde los padres no enseñan a sus hijos a respetarlos. Y yo he visto muchos casos, y lo voy a decir con toda sinceridad, no solamente en el mundo, con tristeza,
hay muchos malos testimonios dentro de las congregaciones de cómo dentro del núcleo familiar los padres no enseñan a que los respeten sus hijos, y es un problema muy grande. Sí, lamentablemente, pues hoy en día, bueno, yo recuerdo mucho que mi mamá nos decía, es que ustedes llegaron al mundo sin instructivo, y pues muchas veces también, pues los que son padres, pues a veces yo creo que no saben cómo educar. No, pero tiene toda la razón. Realmente cuando nace un niño, el papá, pues como no conocen la palabra de Dios, no saben cómo instruirlo. Por eso te dijo tu mamá que llegaste sin instructivo. Sí, pero bueno, ahora lo veo de otro modo, ¿no? O sea, las personas que ya entregamos nuestra vida a Cristo, pues obviamente a Dios sabemos que ya hay un instructivo que precisamente es la Biblia. Entonces, exactamente, los principios bíblicos son muy importantes e inculcarlos desde pequeños para que evitar problemas a futuro, ¿no? Sí. Fíjate, Bruno, que yo he visto, y no es exageración, pero yo he visto padres que aun cuando esté el bebé en el vientre de la mamá, no solo hablan con sus hijos, pero ya les empiezan a enseñar. Y tal vez muchas personas piensen que qué caso tiene, o como si él creyera que lo está escuchando el bebé, pero sí nos escuchan. Y lo interesante, y lo he visto a manera de experimento, por ejemplo, con bebés que todavía no han nacido, yo me acercaba al vientre de su mamá y les hablaba. Cuando ya nacían, me acercaba a ellos y les hablaba, y inmediatamente se nota que reconocen tu voz. Y es algo bien interesante. No he podido hacerlo ya muy seguido, pero cuando tenía la oportunidad lo hacía, y me daba cuenta que sí reaccionaba. Y luego le pedía a una persona extraña que les hablara y no le hacían caso, pero cuando escuchaban una voz conocida, se veía que había una reacción positiva en ellos. Entonces es muy importante. Toda la palabra de Dios nos enseña cómo educar a nuestros hijos, pero hay un paso previo muy importante, porque muchos llegamos sin conocer la Escritura. Primero tenemos que educarnos nosotros para poder después educar a nuestros hijos. Sí, claro, porque como dicen, no se empieza por uno mismo para poder pues transmitirlo a los demás. Claro. Entonces, pues igual yo he visto familias que no son creyentes, pero pues tratan de educar al hijo, pero muchas veces pues dan un mal ejemplo. Entonces, pues si el niño ve que el papá pues llega alcoholizado o que miente o que se la pasa diciendo groserías, muchas veces al padre si el niño dice groserías le causa gracia, ¿no? Uh-huh. Y hasta lo aplaude. Entonces ahí es en donde pues es en donde yo digo que si ya conoces a Cristo, pues debes de educar a tus hijos conforme a la palabra. Porque además pasa algo muy importante. Esos niños que aprenden todas esas cosas, cuando van creciendo, luego, precisamente por esa misma razón, le empiezan a faltar al respeto a sus propios padres, porque como no los educaron de la manera correcta, conforme a la palabra de Dios, obedeciendo todos los mandamientos,
pues obviamente el niño ahora se comporta igual con su papá, con su maestro, con sus amigos, con todo el mundo. Entonces, yo he visto casos de niños que les faltan horriblemente el respeto a sus padres y los papás no les dicen nada, o sea, ni siquiera se mueven, ni siquiera les dicen, ya estate quieto, te voy a dar, o sea, nada. Y desafortunadamente en otros programas ya lo habíamos comentado, pero ahora lo que está fomentando la educación y la psicología moderna es que ya no disciplinemos a nuestros hijos. Entonces el caso es todavía peor. Sí, porque aparte también pues ya hacen uso de las tablets, de los celulares y realmente pues el papá nunca está al pendiente de qué ve su hijo. Entonces como que ya la educación la estamos dejando a los aparatos electrónicos o hasta a los maestros en la escuela, ¿no? O a los compañeros en la escuela. Cuando debería de empezar realmente por dentro de la casa. Así es. Y bueno, realmente el propósito en especial de este programa, ¿tú tienes hijos? No. Yo tampoco. Nuestra hermanita Sheila tampoco tiene hijos. A mí Dios no me dio la bendición de poder tenerlos, pero amo igual a Dios. Pero sí podríamos hablar no de la perspectiva como padres, pero sí podemos hablar de la perspectiva como hijos. Sí, claro. ¿No? Entonces, es interesante porque aunque yo ya tengo 55 años, todavía vive mi papá. Mi mamá se fue con el Señor hace unos años, pero todavía tengo papá. Y entonces quiere decir que este mandamiento sigue vigente. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hablar más adelante, vamos a hacer un corte. Estamos transmitiendo desde Estereovida 100.1 FM y regresamos en un momento. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en el programa Shalom, Paz en tu Hogar a través de Estereovida 100.1 FM, transmitiendo en vivo desde Cancún. Y les queremos recordar el número de la congregación Ministerio Internacional Casa de Santidad. Es el 9984 30 50 24, 9984 30 50 24, para que nos manden un mensaje, un saludo, o si tienen alguna inquietud, algún comentario, con mucho gusto lo atenderemos. Y bueno, continuamos con el tema de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Sí, antes del corte iba a hacer mención de nuestra vida antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios Padre, Bruno, ¿cómo era tu relación con tus padres? ¿O qué recuerdas en especial de ese periodo, desde la niñez hasta tu estado adulto? ¿Cómo era tu relación con tus papás? Sí, pues realmente, bueno, yo tengo dos hermanos, y yo soy el del medio, entonces pues realmente, pues todos crecimos pues con una figura paterna a la cual pues yo admiro todavía. A mi papá, pues una persona responsable, nunca nos faltó nada que comer ni que vestir. Creo que de mis tres hermanos yo soy como que el más tranquilo, entonces pues realmente veíamos los errores de mi hermano mayor y yo decía, bueno, pues esto mejor no, ni de broma hacerlo, ¿no? Porque pues me va a ir igual que mi hermano. Entonces pues yo hasta cierto punto como que me cuidaba de cometer alguna falta, ¿no? Para no recibir el castigo. Y bueno, mi mamá pues también nunca nos faltó pues igual que comer. Pues cuando estábamos enfermos nos atendía.
y también mi mamá era un poquito más enérgica, pero también, o sea, pues aceptábamos el castigo, ¿no? Cuando cometíamos alguna falta. Lo que sí veía mal, y yo creo que sí me marcó mucho, fue que pues luego en las fiestas familiares, pues yo veía a mi papá que tomaba, ¿no? Y fumaba. Bueno, eso de fumar, pues desde por sí lo hacía diario, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que yo decía, bueno, cuando yo crezca voy a tomar para ver qué se siente. Porque yo lo veía muy animado, muy, pues ahora sí que contento, ¿no? Y el fumar pues también me llamó mucho la atención. Y de hecho yo recuerdo vagamente que en alguna ocasión yo le decía a mi papá que yo le prendía el cigarro. Yo tendría como unos 6 años o 5 o 6 años, sí. Y yo recuerdo que mi papá pues se le hacía gracioso y me decía, bueno, pues nada más préndelo. Y ya lo prendíamos y se lo pasábamos. Y lo veía como, mi papá lo veía como una gracia, ¿no? Pero pues a la larga pues nosotros, bueno, a mí lo personal como que pues me interesó eso de estar fumando, a pesar de que pues en la escuela te enseñan de que es malo, ¿no? Por el daño que le haces a tu cuerpo. Pues yo creo que es algo de lo que me quedó así muy, muy marcado. Y yo creo que algo malo también, pues hasta cierto punto el machismo, ¿no? Que también pues yo veía a mi papá muy pues que solo él daba una orden y se tenía que cumplir. Ya fuera con mi mamá o con nosotros. Y aparte pues mi mamá pues nos hacía pues prácticamente todo, a menos que nos portáramos mal, ya nos exigía que nosotros pues barriéramos, trapeáramos, le ayudáramos a lavar los trastes, o a veces era un castigo. Entonces pues tratábamos de, bueno, yo en la personal pues de portarnos bien. Ok, y con todas esas cosas, ¿cómo era tu relación con ellos? O sea, tú como hijo, ¿cómo tratabas a tus padres con todo eso que nos acabas de contar? No, pues sí, yo los trataba con respeto. O sea, siempre, lo que sí también es de que mi papá no nos premiaba, entonces si ibas bien en la escuela o si sacabas 10, nos daba un regalo o un incentivo. A pesar de que pues es nuestra obligación como hijos pues sí bien en la escuela, ¿no? Pero mi papá nos daba un premio. Entonces pues yo siempre trataba de ser aplicado en mis clases, porque sabía que al final pues venía una recompensa. Pero pues mi relación pues básicamente pues yo creo que fue más de respeto y con mi mamá pues sí hubo cierto resentimiento que tuve hacia ella porque ella era como que la que nos golpeaba. Bueno, nos corregía con... Claro. Sí, su papá estaba trabajando y estaba casi todo el día con ustedes. Sí. Claro. Sí, mira, a lo que me refiero es a esto. Por ejemplo, cuando yo tendría como 13, 14 años, una vez mis vecinos nos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a ir al cine, no quieren venir con nosotros, pídanle permiso a su papá. Entonces fuimos y le dijimos, también somos 3 hermanos, nada más que yo soy el mayor. Entonces le pregunté a mi papá, ¿me dejas ir al cine con mi amigo? Me dijo no. Y le rogaba y me dijo, no puedes ir. Entonces ya se fueron y yo me acuerdo que me dio mucho coraje. Entonces entré llorando a la casa, me acosté en mi cama y solo estaba pensando en cuánto odiaba a mi papá. Entonces,
Hubo momentos durante toda mi vida que sí, los obedecía porque eran mis papás, pero como obviamente no conocía a Dios, pues mi actitud hacia ellos no siempre era la correcta. Y precisamente ese es el tema del programa, no tanto cómo se comportaban ellos, sino cómo yo trataba o cómo era mi relación con mis padres. Como cualquier niño, obviamente, al pasar los años, sucede eso que tú mencionabas, que ya crees que eres adulto, que ya sabes igual que ellos, que puedes afrontar las cosas sin que ellos te ayuden, ya crees que eres adulto y que ya, pues, tienes que exigir tu libertad. Y si antes no era tan buena mi relación con mis padres, después se empeoró, y no por ellos, sino por mí. Yo era el que los trataba mal, les contestaba mal, les decía cosas, y eso es a lo que me refiero, porque mira, esta porción de la carta a los Efesios, de la cual está hablando Pablo, es de la actitud que debemos de tener con nuestros padres. Obviamente hoy en día, después de tantos años y de haber conocido ya a Jehová Dios, nuestro Padre, pues ahora veo las cosas de manera totalmente diferente. Y eso no quiere decir que de repente tengas un disgusto con tus papás, eso es inevitable, ¿no? O que te digan algo que te moleste o que no te parezca, pero ahora la relación es diferente, porque como ya conoces a Dios Padre, ya no es lo mismo, o lo que dice Pablo es eso, que ya no debería de ser lo mismo. Y lo interesante de esto es, como dije anteriormente, tú estando en el mundo no conocías a Dios, y ahora conociendo a Dios, las cosas, por lo menos la Escritura nos dice que deberían de ser diferentes. Sí, bueno, viéndolo desde ese punto, pues realmente yo con mis papás, pues la relación siempre fue buena, bueno, conmigo, porque como decía hace rato, yo era como que más tranquilo de mis hermanos. Entonces con mi papá, pues si yo le pedía algo, él le preguntaba a mi mamá, ¿y cómo se portó Bruno? O cómo va en la escuela. Y ya, no, pues bien, entonces mi papá sí hasta cierto punto, creo que yo era el más consentido. Y con mi mamá sí, como ella era la enérgica, si yo le pedía permiso de ir a una fiesta, pues realmente pues me decía que no, o que yo la iba a regresar, o por quién iba a estar. Pero siempre, pues sí, con ella como que sí hubo un poquito más de choque por lo mismo de su temperamento hacia nosotros como hijos. Y yo hasta a veces tenía miedo a veces de fallar en algo, porque ya sabía que si fallaba en algo No te iban a dar permiso. Y sí, y realmente pues yo sí era hasta cierta edad obediente, ¿no? Porque ya sabía que si me portaba mal en la casa pues venía el castigo. Pero ya una vez ya más, por ejemplo, cuando entré a la prepa, pues ya nomás era de avisar, o sea, si una vez yo afuera le decía nomás, ¿sabes cómo? Mira, te voy a regresar más tarde, a las 2 vamos a ir a una fiesta. Y me decía, ay, de donde regreses en mal estado vas a ver cómo te va a ir. Y pues, ya luego les contaré, pero sí me tocó una vez Ok, esto es lo que me interesa, porque mira, precisamente como no había conocimiento de Dios y no te lo transmitieron, conforme estuviste creciendo ya actuabas diferente con tus papás, haya sido bien antes o mal, pero cuando creces cambia la situación.
Entonces, a mí me pasó algo muy parecido que a ti. Yo cuando cumplí 18 años, ya había ocasiones en que yo nada más hablaba y hoy no voy a llegar, me voy a quedar en casa de un amigo. Y lo sorprendente es que no me decían nada. Pero, obviamente, esa no es la actitud de una persona que conoce a Dios. Aquí mi disculpa era que yo no conocía a Dios. Pero es algo importante, por eso Dios estableció este mandamiento. Y honrar, lo vamos a hablar más tarde. Honrar a tu padre y a tu madre significa muchas cosas, pero muchísimas cosas. Sí. Y es un tema muy amplio. Pero, por ejemplo, hablando de esa misma edad, había veces que no hablaba para avisar que ya no llegaba esa noche, que nos veíamos al otro día, pero llegaba a las 2 de la mañana y totalmente ebrio. Entonces, eso es una falta de respeto a tu casa y a tus padres. Pero como yo ya tenía más de 18 años, pues no me decía nada. Y es algo que daña la relación y que no es correcto, porque es un mal testimonio no solamente para los de abajo, yo era el mayor, sino además para los demás. Son cosas en las cuales no nos ponemos a pensar. Y muchas veces dentro de las congregaciones, padres cristianos que con el pretexto de que, pues mi hijo como no cree en Dios, pues lo dejo hacer lo que quiera. Al contrario, debería de ser lo contrario. Entonces, son muchas cosas las que involucran este tipo de problemas. Empieza obviamente con la cabeza del hogar, ¿no? Mis papás eran mucho más estrictos, pero cuando cumplí la mayoría de edad, como que dijeron, bueno, ya es adulto, ya no podemos exigirle tanto. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa porque está muy interesante, pero vamos a ir a un corte. Le recordamos que estamos transmitiendo a través de Estereovida 100.1 FM. A través de Facebook, el Ministerio Internacional Casa de Santidad, y rápidamente el número telefónico 9984 30 50 24, 9984 30 50 24. Regresamos. Hola, continuamos aquí transmitiendo a través de Estereovida 100.1 FM y les queremos recordar nuestro número telefónico 9984 30 50 24, 99 84 30 50 24, son las 3:45 exactamente, y continuamos hablando sobre honrar a nuestro padre y nuestra madre. Sí, estábamos hablando ahorita durante el corte, Bruno, de una situación importante dentro de los hogares de discípulos de Yeshua Jesús. Yo he visto de todo en mi tiempo de ministerio, pero algo que me preocupa es que muchas veces en los hogares de creyentes, los papás, aunque se congregan y van a la congregación, prácticamente por una cosa o por otra, no instruyen a sus hijos y los dejan hacer prácticamente lo que quieren. Algo por lo que comento esto es que la Biblia es muy seria cuando dice que Dios va a demandar de los padres su responsabilidad por la instrucción de sus hijos cuando crecían. Entonces los padres van a tener que dar cuenta de eso.
Y obviamente cuando crecen esos niños, pues muchas de las cosas que practican son por la falta de instrucción o se comportan deshonrando a su padre y a su madre porque no fueron instruidos correctamente. Fíjate que en los hogares seculares donde no hay creyentes, en algunos hay reglas, en algunos menos, en algunos más, pero no es igual en todas las situaciones. Sí, igual por ejemplo en mi casa pues mi mamá nos ponía pues ciertas reglas, ¿no? Y nos decía si no las cumples, pues ahí está la puerta y adelante eres libre, ¿no? Y mi papá pues también, o sea, mi papá nada más nos decía, pues ustedes obedezcan a su mamá. Pero sí, o sea, cuando uno no es creyente, muchas veces sí impone reglas y ciertos valores, pero no al grado de que sean pues bíblicos. Sí, dentro de esas reglas, hay reglas de todo, ¿no? Hay muy estrictas, hay reglas que son muy, muy ligeras. A veces, como dije en el corte anterior, cuando crecemos esas reglas cambian o se modifican, pero este mandamiento en Efesios 6 no cambia y no se modifica. Tu papá va a seguir siendo tu papá y tu mamá va a seguir siendo tu mamá. Entonces, honrar a tu padre y a tu madre significa honrarlos toda la vida. Entonces, sí, desafortunadamente, ¿no? Cuando hay hogares donde no hay conocimiento de la palabra, pues la instrucción no es la adecuada. Sí, porque hay muchos padres que ya son muy, muy imperativos, ¿no? Así de, bueno, aquí se hace lo que yo digo. Y si te digo que hagas esto, ahí lo haces, ¿no? Entonces, era lo que le comentaba, porque muchas veces hay padres que, supongamos, tienen alguna adicción y dicen, bueno, es que tú me tienes que respetar, es como soy. Pero entonces ahí es donde entra ese choque, ¿no? Yo lo digo, yo el hijo ya siendo creyente, con un papá que pues no es creyente. Entonces, si yo estoy viendo que el papá se está haciendo daño, se está haciendo un problema con alguna adicción, pues simplemente respetar su elección. Pero yo ya teniendo conocimiento de la palabra, pues lo único que me resta es orar por él. Ok, y aquí viene un caso importante, porque, por ejemplo, ¿qué hace un hijo en el caso de tener una mamá creyente y un papá no creyente, o viceversa? Una mamá no creyente y un papá creyente. ¿Cómo sería esa situación? Porque obviamente el que es creyente pues va a intentar un orden mucho más bíblico, pero el otro no. Entonces es también una dificultad, y todo esto entra dentro del tema del yugo desigual, porque es un descontrol para los hijos. Sí, porque realmente para que un hogar funcione bien, pues es como un reloj, ¿no? El reloj pues sabemos que tiene muchos engranes, entonces para que un reloj funcione bien todos los engranes tienen que girar en la misma dirección, ¿no? O bueno, tienen que tener su mecanismo pues a cierto ritmo. Bien organizado. Y ese engranaje cuando uno falla pues empieza a descomponer a los demás. Claro. Entonces, bueno, yo en lo personal, pues como ya vivo aparte, pues ya estoy casado, pues ya nada más a mí me resta, pues sí, hablar con mi papá, con mi mamá, saludarlos, cómo están, y orar por ellos, porque también yo no soy más que ellos, pero
pero sí ya tengo ese conocimiento de que pues me va a ser demandado este mandamiento, ¿no? O sea, de respetarlos, y ya si ellos deciden vivir así como viven, pues ya Es su es su decisión. elección. Pero ¿qué haces en el caso, por ejemplo, que tu papá a esta edad te diga, ayúdame Bruno, necesito que hagas esto, y es algo que no es bíblico? ¿Qué harías? Híjole, pues la verdad es de que pues sí, pues ahora sí que hablar con la verdad. Así de, pues, ¿sabes qué, papá? Pues yo te respeto mucho, pero pues esto no entra ya en lo que yo ya pues estoy ejerciendo, ¿no? Sí, porque ve un caso muy interesante. Me he topado casos en diferentes edades donde el papá creyente dice, mira, tú sí crees en Dios y aquí tu Biblia dice que me tienes que honrar y respetar, así es que haz esto o te castigo. Pero es algo que contradice lo que Dios estableció. Sí. Entonces, ¿qué haces en ese caso? No, pues no, es que estás mal porque pues es si tú siguieras también lo que es la escritura, pues ahí sí y es bíblico lo que tú me estás pidiendo, pues sí lo hago, pero pues ya teniendo este conocimiento, pues Sí, y es una situación donde algunos padres chantajean a sus hijos con esto y los quieren forzar a hacer cosas que no son correctas, como mentir, robar, muchas cosas ilícitas. No solo al grado de que van en contra de lo que Dios estableció, muchas veces son cosas que son hasta penadas por la justicia, y si te agarran, obviamente sí, va a haber una consecuencia. Sí, eso es lo que iba a comentar, que a lo mejor uno dice, bueno, pues es una mentirilla, ¿no? Pero a lo mejor esa mentira pues va a ocasionar otra cosa que más grande, ¿no? Pues que una vez escuché un caso en que pues el papá le decía al hijo, pues diles que no estoy, ¿no? Y salió el niño, no, pues es que dice mi papá que no está. Entonces pues ahí en donde ya se queda una mentira que puede caer en otra cosa peor. Y fíjate qué interesante que lo menciones, porque afecta para los dos lados. Porque después, más adelante, ese papá se entera que su hijo le mintió y lo regaña y le dice, oye, ¿por qué me dices mentiras? ¿Y qué le dice el hijo? Pues es que tú me enseñaste. Sí. Entonces, si tú le mentías al señor que venía por la renta, o al señor que venía a cobrar el agua o la luz, pues yo también te mentí. Entonces, ¿por qué me regañas? Tú me enseñaste a mí. Entonces es como un círculo vicioso, afecta a las dos partes. Por eso la palabra de Dios es tan importante, porque no cubre un solo lado. Al final del día, tú siendo pequeño, algún día también vas a ser padre. Entonces todo se va a revertir. Y si no eres instruido correctamente, pues no vas a saber cómo instruir correctamente. Por ejemplo, ahora si yo tuviera un hijo, no es que yo no haría todos los errores que cometieron mis padres, porque me instruyeron de una manera correcta en muchos aspectos. Pero como papá, tal vez sí no haría algunas cosas que ellos hicieron, porque honestamente mis papás, aunque no tenían una relación personal con Dios Padre como ahora yo la entiendo a través de la Escritura, yo los amo mucho y no van a dejar de ser mis padres, y siempre los voy a honrar y respetar. Pero
ellos practicaban el catolicismo. Cuando yo era joven, pues ni conocía a Dios y obviamente estaba en contra de muchas de sus ideas, pero muchas cosas las hicieron muy bien, me instruyeron y me enseñaron a ser educado, a no faltar el respeto, a no gritar, muchas cosas. Pero sí hubo otras que yo sí cambiaría. Entonces, cada situación personal es diferente, cada persona fuimos educados de manera diferente. Entonces, lo importante cuando llegamos a la fe tenemos que empezar a aplicar la Escritura. Entonces, tenemos que empezar por instruirnos a nosotros para poder instruir a los demás. En tu caso, tú tampoco tienes hijos, pero cuando venga un hijo, ¿qué va a pasar? Sí, pues ahora sí que instruirlo en la palabra, porque, y como usted ahorita lo decía, o sea, no caer en los mismos errores que cayeron mis papás, que por ejemplo mi papá pues todo el día trabajaba, entonces pues realmente la atención que tenía hacia nosotros pues era como que lo que le decía a mi mamá, entonces él ya decía, bueno, ok, pues sí, o no, o esto, o si les doy lo mismo, o si les doy un poquito más. Entonces yo creo que ahora que conozco un poquito más de la palabra, si Dios me da esa oportunidad de ser padre, pues ya sé que yo como padre, pues mi responsabilidad es educarlo, o sea, no dejarle el cargo a la mamá, a menos que yo esté ausente, pero yo sí tener esa responsabilidad de ya de agarrar las riendas, ¿no? Realmente de la educación. Claro. Y podríamos hablar de muchos otros temas, ya se nos acabó el tiempo. Sí, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, a ver si en la próxima emisión lo retomamos este amplio tema, porque también hay muchas personas que crecen sin esa figura, ya sea materna o paterna, que también es otro tema. Sí, muy delicado. sí. Pero bueno, pues nada más para despedirnos le recordamos nuestro número telefónico 99 84 30 50 24, y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado a través de este Vida 100.1. Un saludo a los que nos escuchan, en especial a la hermana Tori y a la hermana José. Saludos y hasta la próxima. Shalom. Shalom.